¿cómo hacemos una red de transporte? El requisito principal es tener una capa de vías. ¿Qué necesitamos hacer con esta capa para poder llegar a tenerla para poder crear una red de transporte? Primero tenemos que configurarla, ¿ok? A esta capa de vías o cualquier otra capa de vías que queramos crear una red de transporte, tenemos que configurarla de la siguiente manera. Tenemos que añadirle, ¿ok?, todas esas columnas o campos que se muestran aquí. Aquí nos dice que vamos a añadir una columna que se llama One Way, otra Minutes, otra Meters, Name y Hierarchy, ¿ok? Entonces son 2, 4, 5 columnas las que tenemos que agregar. Y aquí ya nos dice cuál es el tipo de dato, es decir, el tipo de columna que hay que crear. Texto double, texto entero, dice. Y aquí nos dice para qué sirve cada columna. Por ejemplo, la primera nos dice que nos permite establecer el sentido de la vía con estos valores, FT y TF. Ya vamos a explicar cómo funciona esto. Minutos es para establecer, dice, el tiempo en minutos que tomaría circular por ese tramo de vía, por una línea específica. Meters es la longitud de la vía, eso lo podemos calcular con el cálculo de la geometría. El name es el nombre de la vía y la jerarquía es la importancia, ¿no? Primer orden, segundo orden, etc. ¿Ok? Aquí cabe mencionar que minutos va a responder, o sea, si yo quiero saber qué tiempo se demoraría, ¿no? Mínimamente un vehículo en circular, o máximo, digamos, en circular un vehículo por una vía, ahí vamos a utilizar la relación espacio igual a velocidad por tiempo. Entonces, el tiempo lo vamos a manejar en minutos, ¿sí? Y allí despejando de la ecuación espacio igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Despejamos el tiempo y vamos a poder calcular estos minutos. Todo eso vamos a hacer hoy, ¿ok? Ahora, aquí nos dice, ¿no? Bueno, aquí lo explica, que vamos a utilizar la jerarquía de primero, segundo y tercer orden, y esta va a ser la velocidad máxima para cada tipo de vía, 50, 40 y 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que para cada jerarquía vamos a tener que utilizar una velocidad distinta. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer la creación de estas columnas. Vamos a empezar por la primera, que se llama One Way. Mucho ojo, aquí o sea, si queremos que la creación de la red de transporte funcione, no nos podemos equivocar aquí en estos nombres. Tienen que ser exactamente como consta allí. ¿Por qué? Porque el sistema, si usted los pone bien, el sistema automáticamente va a reconocer esos nombres de columnas. Y si están mal escritos, pues el sistema no los va a reconocer luego cuando se crea la red de transporte. Bien, entonces digo que en esta nueva columna, perdón, en esta capa voy a crear una nueva columna y le voy a poner de nombre One Way, ¿sí? Esto permite establecer el sentido de la vía. Es de tipo texto y le voy a poner solamente que sea de dos caracteres, porque va a almacenar ya sea los caracteres TF o los caracteres FT. ¿Ok? Texto de 2. Ahí está. Ok. Ahora, aquí viene la cuestión, ¿no? ¿De qué se trata esto de TF o FT, ¿no es cierto? Vamos a ver. TF y FT se corresponden, ¿sí?, a saber si es que nuestra línea tiene el mismo sentido si es de una vía, por ejemplo, porque también hay vías de doble vía, ¿ok? Que pueden circular en doble sentido.
Pero si es que nuestras vías son de un solo sentido, obligatoriamente o ponemos FT o ponemos TF. ¿Ok? Ahora ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo pongo FT y cuándo pongo TF, no? Entonces, miren, para poder entender esto, le voy a cambiar la simbología a estas líneas, es decir, la forma en que se ven, le voy a cambiar a una línea que termine en punta de flecha. Aquí está, esta de aquí que dice, ponga una flecha al final de la línea. Entonces, ¿cuál es el final de la línea? El final de la línea es de acuerdo a cómo fue digitalizada la línea. Es decir, quien generó esta capa cuando la creó, ¿ok? Cuando la creó, por ejemplo, esta línea de aquí que la voy a seleccionar, fue creada dando primero clic aquí y luego dio clic acá. Es decir, este fue el punto de inicio y este es el punto final. ¿Ok? Voy a ver qué vía es esta. Ya, esta es la avenida Quito. Sí, está apuntando al norte. Ustedes que conocen más el centro quizás que yo, ¿esta avenida Quito es en este sentido o los carros circulan de norte a sur? De sur a norte, profe. O sea, la flecha está apuntando bien con el sentido de la vía, entonces. Sí, sí. Ya, ok, ya. Entonces, en la realidad, esta vía coincide con su digitalización, digámoslo así, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede en ese caso? Mucho ojo con lo que voy a decir. Cuando el sentido de la vía real coincide con el sentido de la digitalización, ¿sí? Como este caso que estamos viendo aquí, a esa vía le voy a establecer, ¿ok? Vamos a ver aquí para ver aquí. Aquí le voy a decir que aquí tome el valor, voy a poner fiel calculator, entre comillas, como es texto voy a poner FT, que significa from to. Entonces, siempre que el sentido de la vía real coincida con el sentido de la digitalización, el valor que va en one way es FT, ¿ok? Porque es una vía de un solo sentido. Entonces, eso sería tomando en cuenta la realidad, ¿no? Eso ahí estaría bien configurado. Voy a ver de una vez si hay más, si habían, digamos, más avenidas Quito. Aquí las tengo. Voy a ver si todas, ¿no es cierto? Si todas estas avenidas Quito, bueno, podría ser una selección por atributos también. Pero aquí las tengo, mire. Voy a ver si todas estas avenidas Quito, viene desde acá, pero mire, aquí, bueno, puede ser también que en cierta parte ya la avenida Quito ya tome otro sentido, no lo conozco, pero al menos, ¿verdad? Este tramo de aquí seguramente sí va en ese mismo sentido. Entonces, esta configuración, digámoslo así, habríamos que irlo analizando, ¿no? Irlo analizando y poniendo FT o TF de acuerdo a la realidad. Eso sería lo coherente, ¿no? Ahora, voy a tomar otra vía. Esta que está acá, vamos a ver qué vía es. Ya, esta es la avenida Machala. Entonces, la avenida Machala el sentido es de norte a sur, ¿verdad? Porque es al contrario de la avenida Quito en este tramo. Entonces, ¿qué sucede? La punta de flecha, es decir, el sentido de la digitalización, no coincide con el sentido real de la vía. ¿Ok? No coincide. Entonces, cuando no coincide el sentido real de la vía, que en este caso es así, versus el sentido de digitalización, ¿qué es lo que sucede? Que aquí en cambio tenemos que poner, voy a poner aquí fiel calculator, y en vez de FT lo que vamos a poner es TF.
cuando no coincide. ¿Ok? TF cuando no coincide el sentido real de la vía versus el sentido de digitalización. ¿Sí? Bueno, ahí tendríamos recién configuradas estas dos vías, ¿no? Con su sentido establecido. ¿Ok? Entonces, eso habría que revisar, ¿no? Habría que, cuando se haga, por ejemplo, un análisis de este tipo, habría que hacer una contrastación de la información, ¿verdad? Ahora, hay otras fuentes de información que a veces incluso ya tienen establecido el sentido de la vía. Como digo, esto es tomado del IGM. Pero, por ejemplo, también se puede descargar una capa de vías de OpenStreetMaps, donde a veces la mayoría de vías sí tienen su sentido correcto. Entonces, lo que habría que ir es verificando, ¿no? De OpenStreetMaps, desde esa página web, uno podría descargar las capas también, ¿no? Y también podrían utilizarse para este fin. Sin embargo, pues las capas del IGM son las oficiales, digámoslo así, son las que están ajustadas a los sistemas de coordenadas que se trabajan aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como digo, de forma aleatoria voy a asignar valores. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que todas las vías que sí tienen nombre, ojo, todas las vías que sí tienen nombre, porque hay algunas que no los tienen, que son la mayoría, a todas, en su mayoría, bueno, excepto a estas que ya le puse, las voy a dejar en blanco, en one way. ¿Qué significa? Que, perdón, que son doble vía, ¿ok? Cuando no pongamos ni FT ni TF, vamos a considerar que son doble vía. O sea, son doble vía. Y el resto voy a tomar varias vías, más o menos la mitad, y les voy a poner aquí, estas les voy a poner FT. Como digo, es de forma aleatoria, ¿ok? Y al resto le voy a poner TF. Ok, ahí está, TF. Y así, bueno, de forma aleatoria, obviamente esto ya en la práctica habría que ir a verificar, ¿no? O si conocemos el área, o si por ejemplo fuese una ciudad más pequeña que no fuese Guayaquil, obviamente ahí ya nosotros es más sencillo, la mayoría de las vías son doble vía y las avenidas y ciertas calles por ahí tienen un solo sentido, ¿no? Entonces, quizás en una ciudad más pequeña sería más, incluso ir a una salida de campo e ir verificando los sentidos de las vías sería un poco más sencillo. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces configurado la columna One Way. Ahí está. Como digo, lo que está en blanco significa doble vía. FT, el sentido de la vía coincide con la digitalización y TF no coincide con el sentido de la digitalización, ¿ok? Podríamos darle colores a esto, simbología, y aquí para ver, ¿no? ¿Cuáles quedaron con FT? ¿Cuáles quedaron con TF? Vengo acá, añadir, aplicar, ahí. Solo lo hago por visualizar, ¿no? Entonces ahí nos dice, ¿no? Que estas que están de color verde claro son las doble vía. Las rojas quedaron como FT, ¿sí? Y TF, entonces ahí podríamos incluso ir verificando. O pues como una forma de validar, se podría otra vez implementar la flecha, ¿verdad? En cada una. Y así se podría ir revisando los sentidos de digitalización, ¿ok? Entonces ese sería el primer paso. Solo hemos configurado la primera columna. La siguiente dice, los minutos, pero los minutos dependen de la longitud y la velocidad. Entonces esta columna la vamos a dejar para el final.
vamos a crear la columna meters de tipo doble, que simplemente es calcular la geometría. Digo Open Attribute Table, no hay nada seleccionado. Añadir columna, meters doble. Bueno, voy a poner un 10, 10.2. Un valor grande por tema de que son metros, ¿no? Si fueran kilómetros, podríamos aplicar una columna más pequeña. Pero como son metros, lo que vamos a hacer es calcular la geometría, la longitud en metros. Pongo OK. Esto simplemente es la longitud de cada vía, ¿no? Sí, veamos, aquí hay una vía que dice que tiene 3 kilómetros. ¿Cuál será? Pues de 3.000 metros, ¿no? Ah, ya. Una calle dice que se llama Milagro. Bastante larga. Ok, entonces ya tengo ahí la columna meters también. Está listo. Ahora voy a ir a la columna, el nombre, veamos si ya está como name. Aquí ya está, no está duplicado, ya está previamente creado, no hay que crearlo, ya existe una columna que se llama name. ¿Para qué sirven estos nombres de vías? Y bueno, de hecho, si estuviesen todos los nombres de vías sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque estos nombres de vías son los que ya cuando generemos alguna ruta, el sistema le dice, vaya por la Carlos Gómez Rendón 500 metros, luego vire a la derecha por la vía Boyacá, etcétera, etcétera. Entonces, estos nombres de vías, el name, son los que coge el sistema para ir dando las respectivas rutas. Pero si no existiera la columna name, el sistema no reconocería los nombres y no nos daría ninguna dirección. Bien, entonces name ya está creado. Entonces ya tenemos meters, ya está, name también ya está y one way ya está. Ahora vamos a hacer la jerarquía. ¿Ok? Hierarchy. Vamos, voy a copiar. Voy a añadirle esa columna que tiene que ser de tipo entero. Añadir columna. Hierarchy. Hierarchy, ¿ok? Short integer. Ahí le dejo por defecto, pongo OK. Bien, de igual manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vías que tienen nombre, vamos a seguir el siguiente orden. ¿Sí? Las vías que tienen nombre, les vamos a poner el máximo orden, es decir, primer orden, que la velocidad máxima va a ser 50 kilómetros por hora. Entonces vengo acá y selecciono, ¿no? Selecciono todas las vías que tengan nombre. Hasta aquí. Y aquí le voy a decir fiel calculator, ponga el orden 1. Ok. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todas las que digan FT, aproximadamente, más o menos la mitad, ¿no? Igual. Y les voy a poner el orden 2. De forma aleatoria, ¿ok? Lo ideal sería ir a revisar, aunque obviamente al ser el centro de la ciudad, las velocidades incluso serían solo, en la realidad habrían solo 2 órdenes, 1 y 2 quizás. Para las grandes avenidas 50 y para el resto quizá 30, ¿no? Ok, el resto le pongo orden 3. Listo, ahí está. Ya tengo ahí. Entonces ya tengo la jerarquía, ¿ok? Ahora vamos a ver el tema de minutos. Los minutos dependen de
la jerarquía y dependen de meters. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para cada jerarquía tengo, ¿sí? Tengo una velocidad. Voy aquí a hacerlo en Excel para que se entienda bien. Entonces, aquí me dice que la jerarquía 1, jerarquía 1, 2 y 3. Velocidad 50, 40 y 30. Pero esas velocidades vienen en kilómetros por hora, ¿no? Ok, esa es la velocidad permitida en kilómetros por hora. Y lo que yo estoy queriendo calcular es el tiempo en minutos que, por ejemplo, esta vía de 3036 metros, punto 95, ¿verdad? A 50 kilómetros por hora, porque es de primer orden, ¿qué tiempo tomaría, no? A esa velocidad. Entonces, para eso necesito crear la columna minutos, minutes, en llamarse. Doble. Lo voy a dejar ahí sin precisión a escala para que el sistema me ponga allí automáticamente una columna grande. ¿Sí? Y vamos a ver cómo establecemos este tiempo con la fórmula espacio igual a velocidad tiempo, ¿no? La cuestión es que tengo aquí yo las unidades en metros y tengo en el tiempo en minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder continuar, la velocidad que tengo en kilómetros por hora, tengo que transformarla a metros por minuto. ¿Ok? Es decir, estos 50 kilómetros por hora, debo transformarlos a metros por minuto. ¿A qué sería igual esto? A ver, sería 50 kilómetros por hora por 1000 metros, ¿no? 1000 metros que tiene Por 1000 dividido para 60, profe. 1 kilómetro, correcto. Y luego dividido para 60, que sería los 60 minutos que tiene una hora, ¿no? Entonces digo, igual a esto que está aquí por 1000 dividido para 60. Y esto mismo lo repito, ¿no? Para las otras filas. Ok, voy a dejar este formato de celdas para que quede con 2 decimales. Ahí. Ya, 833.33, ¿verdad? Entonces ya tengo la velocidad en metros por minuto. Entonces ya tengo por aquí, hagan de cuenta, ¿cierto? Que está fuera de la tabla de atributos. Meters, tengo por aquí la velocidad en metros por minuto y tengo por aquí la columna minutes que quiero calcular, ¿no? Entonces si yo digo que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? Espacio vendría a ser meters. La velocidad, pues viene a ser la velocidad en metros por minuto. ¿Sí? Voy a poner aquí, velocidad en metros por minuto. Y el tiempo viene a ser los minutos. Entonces, como ya conozco los metros y la velocidad, lo que me tendría que despejar aquí es los minutos, ¿no? Entonces, los minutos sería igual a espacio dividido para la velocidad, es decir, meters dividido para velocidad en metros por minuto. Entonces, esta formulita es la que tengo que aplicar en el field calculator de la tabla de atributos. ¿Ok? Sin embargo,
tengo que aplicarla 3 veces. ¿Por qué? Porque para cada jerarquía tengo una velocidad distinta, ¿no? Entonces, para la jerarquía número 1, ¿verdad? Para la jerarquía número 1, voy a poner jerarquía 1, ¿sí? Tendría que ser la fórmula meters dividido para 833.33, porque esa es la velocidad en las vías de jerarquía 1. En la jerarquía 2 sería la misma fórmula, pero cambiando la velocidad. 666 dividido, 67, perdón. Y la tercera velocidad sería 500. Entonces, estos 3 fórmulas, que bueno, vienen a ser la misma cambiando la velocidad, son las que debería ingresar en la tabla de atributos con el Field Calculator para calcular la columna minutos, ¿no? Entonces, voy a la columna minutos, pero obviamente primero tendría que ir seleccionando, ¿no? Aquí sí voy a utilizar voy a decir selección por atributos, donde jerarquía sea igual a 1. Selecciono todos los de jerarquía igual a 1. Vengo acá, a minutos digo, Field Calculator, sería meters, espacio, ¿no es cierto? Dividido para 833.33. ¿Sí? Ahí está. Entonces, obviamente, como esta era la vía, una de las más largas, es la que más tiempo demoraría a esa velocidad. ¿Ok? Luego vengo acá, 2, jerarquía 2. Aplicar. Clic derecho, Field Calculator, cambio solamente la velocidad, era 666.67. Listo. Y ahora selecciono la jerarquía 3. Listo. Digo Field Calculator dividido para 500, ¿no? Que era la tercera velocidad. ¿Sí? Ok. Listo. Y ahora sí, todas las vías tienen su tiempo de recorrido, ¿no? Y esta columna es, digamos, la más importante, digámoslo así, porque esta es la columna que el sistema va a tomar en cuenta para ver por dónde resultaría la ruta más corta, por ejemplo, ¿no? Para llegar de un sitio a otro, ¿sí? Entonces voy a revisar la tabla de atributos y ya tengo, ¿no? Tengo name, one way, meters, jerarquía y minutos. Es decir, estos pasos que se ha realizado es el preprocesamiento de la capa de vías para poder crear la red de transporte. Todavía no hemos hecho absolutamente nada de la creación de la red de transporte como tal. Solamente hemos configurado las vías, ¿no? Entonces, para eso usted tiene que tener claro cómo funciona el FT, el TF, que el espacio en blanco es doble vía, que la columna minutos obedece a la velocidad de circulación, ¿no? Y a la longitud en base a la relación espacio igual a velocidad por tiempo. Y con eso no habría ya ningún problema en la configuración, ¿no? Bien. Ahora sí, como digo, vamos a crear la red de transporte como tal. Digo, clic derecho, New, Personal Geodatabase. Ok, aquí voy a poner red, le voy a llamar. Red, New, Feature, Dataset. Voy a llamar Centro. Voy a poner Centro, Guayaquil. Sistema de coordenadas, el mismo que tiene las capas, está bien. Siguiente, la tolerancia, finalizar. Ya. ¿Qué me falta aquí? Simplemente clic derecho, importar
la capa de, perdón, la capa de vías, que ya la hemos preprocesado, ¿no? Correcto. Le voy a cambiar el nombre para que se importe con el nombre de vías red. Ok, ya no quiero que se llame vías nomás, sino se va a llamar vías red y aquí aparecen todos los atributos. Pongo OK. Y se demora un poquito. Entonces, una vez que tengamos la capa de vías importada, ¿sí? Ahí está. Ahora sí puedo crear la red de transporte. ¿Dónde creamos la red? Aquí en el Feature Dataset. Digo clic derecho, New, y aquí dice Network Dataset. ¿Ok? Ese es para crear red de transporte. Aquí también hay otra que dice Geometric Network. Esto no es, esto es para crear redes geométricas. Recuerde que dijimos que habían dos tipos de redes. Red de transporte y red geométrica. Nosotros vamos a crear una red de transporte. Network Dataset. Aquí me pregunta, ¿no? Me pregunta el nombre de la red. Aquí le pueden cambiar si desean. De hecho, le voy a cambiar. Voy a poner red, aquí red, Centro Guayaquil. Siguiente. Aquí me pregunta qué capas intervienen. ¿Ok? Pueden haber casos, ¿verdad? Donde si tuviésemos, por ejemplo, quizás capas de semáforos o capa de pares de la señalética de tránsito, quizás también podríamos incluirles aquí como otras capas que podrían intervenir, ¿no? Aquí es la única capa que tengo, es la de vías. Siguiente, aquí nos pregunta si dice modelar, si deseamos modelar los giros, ¿no? En la red, le decimos que sí. Y aquí es un paso importante, ¿ok? Conectividad. ¿Sí? Conectividad. Esto lo vamos a configurar en la opción que diga AnyVertex, ¿ok? ¿Por qué? Porque si le dejo aquí con Endpoint, ¿sí? Por ejemplo, como vimos, la avenida Quito es una vía que es larga, ¿no? Y que va pasando por varias vías. Y solo tiene un punto de inicio y un punto final. Si nosotros lo dejamos tal y como está ahí, no habría ninguna conexión en la red en las intersecciones. Entonces aquí lo adecuado es que por cada vértice, es decir, cuando se encuentren dos líneas, haya, ¿sí? Haya esa conexión, esa conectividad entre las líneas. Entonces eso, al poner AnyVertex, lo vamos a garantizar de esa manera. Bien, pongo siguiente. Pongo siguiente. Y miren, aquí ya me aparece y me reconoce, ¿sí? Los atributos. Jerarquía, meters, minutos y one way. Entonces aquí es donde usted debe fijarse. Si no le aparecen es porque usted no los creó de forma correcta. ¿Ok? Y aquí ya dice, ¿no? Que meters y minutos son tomados en cuenta como el costo, es decir, cuánto tarda el circular por determinada vía. Aquí dice la jerarquía y aquí dice que one way es una columna de restricción. ¿Ok? Pongo siguiente. Lo vamos a dejar por defecto. Y finalmente aquí le dice que se va a tomar en cuenta para las direcciones son los nombres de las vías que ya habíamos indicado. Y aquí hay un resumen, ¿no? Hay un resumen, ¿sí? Y aquí le dice, ¿no? Aquí está el TF, por acá está el FT. Es un resumen de la configuración. Conectividad, AnyVertex, etcétera, etcétera. Es un resumen de la configuración. Pongo finalizar. Sí, mucho ojo. Aquí, bueno, ya me dice, debo dar sí, ya se crea la red.
¿Cuál es un error común que se suele cometer? Es que tratan de crear la red cuando tienen una línea seleccionada. Y obviamente pues eso no les va a funcionar. Tienen que antes de crear la red verificar que no haya nada seleccionado y no van a tener problemas. Pongo que sí. Se comienza a construir la red. Sí, y ahí me pregunta si quiero añadir ya la red a la tabla de contenidos. Y lo que vamos a obtener ya son los nodos y los ejes. Ahí está, miren, ¿sí ven? Los nodos y los ejes de la red. ¿Cuáles son las capas que intervienen en la red? Estas que están aquí. El resto ya no necesito. Vías red, porque es la misma que está acá. Vías es el shapefile que inicialmente configuré. Y ahí tengo la red. ¿Ok? Entonces, hasta ahí sería la práctica de hoy. Ya la siguiente clase vamos a ver cómo utilizar la red para resolver distintos tipos de problemas, ¿ok?